Me llamo Elena. Tengo 35 años y llevo 10 casada con Carlos. Nuestra vida juntos siempre ha sido tranquila, quizás demasiado. Trabajo como administrativa en una empresa de importación y exportación, mientras que Carlos es contable. Nuestra rutina diaria transcurre sin sobresaltos, pero últimamente he empezado a sentir que faltaba algo. No sabría decir exactamente qué, pero había un vacío que crecía dentro de mí, un deseo de emociones que no sentía desde hacía tiempo. Era un viernes por la noche como tantos otros. Carlos se había ido de viaje de negocios y no volvería hasta el lunes. Yo me había quedado en casa, tumbada en el sofá viendo distraídamente la televisión. Fue en ese momento cuando recibí una llamada de mi jefe. Había una urgencia en el trabajo. Un cargamento importante se había quedado bloqueado en un depósito a unos 100 kilómetros de la ciudad y alguien tenía que ir a desbloquear la situación con unos documentos. Elena, sé que es tarde y que es viernes por la noche, pero eres la única con la que puedo contar en este momento, me dijo mi jefe con tono suplicante. Suspiré. No tenía nada mejor que hacer, así que acepté. Está bien, voy yo. Me vestí rápidamente, vaqueros, una blusa ligera y una chaqueta. Cogí los documentos necesarios de la oficina y me puse en camino. Era una noche cálida de finales de primavera. El aire olía a flores y el cielo estaba lleno de estrellas. Conducía con la ventanilla bajada, dejando que el aire fresco me acariciara la cara. Llegué al depósito poco antes de medianoche. Era una gran explanada iluminada por potentes focos, llena de contenedores y camiones aparcados. Me dirigí hacia la oficina del vigilante nocturno para pedir información. Fue allí donde lo vi por primera vez. Alto, de hombros anchos, pelo oscuro un poco alborotado y ojos verdes penetrantes. Estaba hablando con el vigilante, gesticulando de forma animada. Cuando entré, ambos se volvieron hacia mí. «Buenas noches», dije, un poco intimidada por las miradas. «Estoy aquí por el cargamento de Globex Trading». El vigilante asintió. «Ah, sí, justo estábamos hablando de eso. Este es Javier. Es el camionero encargado del transporte». Javier me sonrió, tendiéndome la mano. «Encantado de conocerte. Por fin alguien que puede resolver esta situación». Estreché su mano, notando lo grande y cálida que era. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Sí, tengo aquí todos los documentos necesarios», respondí, tratando de mantener un tono profesional a pesar de la turbación que estaba sintiendo. Pasamos la siguiente media hora arreglando el papeleo. Javier era cordial y simpático. Bromeaba con ligereza mientras rellenábamos los formularios. Me contó cómo se había hecho camionero para ver mundo, pero cómo a veces la soledad de la carretera pesaba. A veces pienso que me gustaría tener a alguien con quien compartir estos viajes, dijo en un momento dado, mirándome a los ojos. Sentí que el corazón se me aceleraba. Debe de ser fascinante ver siempre sitios nuevos, respondí, intentando mantener la conversación en un plano neutral. Finalmente, todo el papeleo quedó completado. El vigilante nos saludó y volvió a su oficina, dejándonos solos en la explanada iluminada por los focos. «Bueno, diría que hemos terminado», dije, sintiéndome extrañamente reacia a la idea de irme. Javier asintió, pero no hizo ademán de moverse. «Sabes, he hecho un largo camino para llegar hasta aquí, y ahora debería descansar un poco antes de volver a partir. ¿Qué te parece si tomamos algo juntos? Tengo buen café en el camión». Sabía que debería haber rechazado volver a casa, a mi vida ordenada y predecible, pero había algo en Javier, en su sonrisa, en la forma en que me miraba, que me atraía irresistiblemente. «Está bien,
Me sorprendí respondiendo, un café no viene mal. Me condujo a su camión, un gigante rojo brillante. Abrió la puerta y me ayudó a subir. Su mano en mi espalda me hizo temblar ligeramente. El interior de la cabina era sorprendentemente cómodo. Había un pequeño rincón de cocina, una mesa plegable y, detrás de los asientos, una cama. Javier preparó el café mientras charlábamos. Me contó sus viajes, las noches pasadas conduciendo bajo cielos estrellados, los paisajes impresionantes vistos al amanecer. Lo escuchaba fascinada, imaginando esa vida tan diferente a la mía. A veces me pregunto si he tomado la decisión correcta, me encontré confesando. Mi vida es tan predecible. Javier me miró intensamente. Nunca es tarde para cambiar, para vivir nuevas emociones. No sé si fue el café, la atmósfera íntima de la cabina o simplemente el deseo reprimido que llevaba demasiado tiempo dentro de mí. Solo sé que en ese momento, mirando los ojos verdes de Javier, toda inhibición desapareció. Nos besamos. Fue un beso apasionado, cargado de deseo. Sus manos grandes y fuertes me atraían hacia él, mientras yo me aferraba a sus anchos hombros. ¿Estás segura?, me preguntó Javier, separándose por un momento. Por toda respuesta, empecé a desabrocharme la blusa. Javier gimió y me atrajo de nuevo hacia él. Lo que siguió fue un torbellino de pasión. Nos desnudamos frenéticamente, las manos explorando ávidamente los cuerpos del otro. Javier me tumbó en la cama de la cabina, cubriendo mi cuerpo con el suyo. Sentía su peso sobre mí, su olor masculino que me embriagaba. Hicimos el amor con urgencia, como si tuviéramos miedo de que el momento pudiera desvanecerse en cualquier instante. Sus manos callosas me acariciaban con una dulzura sorprendente, haciéndome gemir de placer. Me sentía viva como no me ocurría desde hacía años. Después nos quedamos abrazados en la pequeña cama, nuestros cuerpos aún entrelazados. Javier me acariciaba el pelo dulcemente, mientras yo escuchaba el latido de su corazón que volvía lentamente a la normalidad. Ha sido increíble, susurré. Javier sonrió. Sí, realmente lo ha sido. Permanecimos en silencio un rato, disfrutando simplemente de la cercanía de nuestros cuerpos. Luego, lentamente, la realidad empezó a abrirse paso en mi mente. Pensé en Carlos, en nuestra casa, en la vida que habíamos construido juntos. Un sentimiento de culpa empezó a pesarme en el estómago. Tengo que irme, dije finalmente, separándome con reluctancia del abrazo de Javier. Él asintió sin intentar retenerme. Me vestí en silencio, tratando de poner en orden no solo mi ropa, sino también mis pensamientos. Antes de bajar del camión, Javier me cogió la mano. No te arrepientas de lo que ha pasado, Elena. A veces necesitamos recordar que estamos vivos. Lo miré, dividida entre el deseo de quedarme y la conciencia de que debía volver a mi vida. Gracias, dije simplemente antes de bajar y dirigirme hacia mi coche. Si te gusta la historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Gracias. Conduje hacia casa con la mente en ebullición. Por un lado estaba el sentimiento de culpa por haber traicionado a Carlos, por otro la excitación por haber vivido una experiencia tan intensa y apasionada. Me sentía confusa, eufórica y asustada al mismo tiempo. Llegué a casa al amanecer. Entré tratando de no hacer ruido, aunque sabía que la casa estaba vacía. Me dirigí directamente al baño y me miré al espejo. Tenía el pelo alborotado, los labios aún hinchados por los besos de Javier. Vi a una mujer diferente reflejada en el espejo, una mujer con un secreto. Me di una larga ducha, como si de alguna manera pudiera lavar lo que había sucedido. Pero la verdad es que no quería olvidarlo realmente. Esa noche con Javier me había hecho sentir viva, deseada, apasionada, sensaciones que creía haber olvidado.
En los días siguientes, intenté volver a mi rutina diaria. Carlos volvió de su viaje de negocios y todo parecía ser como antes. Sin embargo, yo había cambiado. Cada vez que Carlos me abrazaba, no podía evitar pensar en las manos de Javier sobre mi cuerpo. Cada vez que me besaba, recordaba la pasión de aquella noche en el camión. Me sentía culpable, claro. Pero al mismo tiempo, esa experiencia me había hecho darme cuenta de cuánto echaba de menos la pasión en mi vida. Empecé a mirar a mi alrededor con ojos diferentes, a notar las posibilidades que me rodeaban. Una semana después, recibí un mensaje en el móvil. Era Javier. Vuelvo a pasar por tu ciudad este fin de semana. ¿Te apetece tomar un café? Me quedé mirando el mensaje durante lo que pareció una eternidad. Sabía que debería borrarlo, bloquear el número, olvidar aquella noche. Sin embargo, mis dedos se movieron casi por voluntad propia sobre el teclado. Sí, me gustaría. En ese momento comprendí que mi vida ya no volvería a ser la misma. Había abierto una puerta que no estaba segura de querer cerrar. El sentimiento de culpa seguía ahí, pero iba acompañado de una excitación que no sentía desde hacía años. Mientras esperaba el fin de semana, reflexioné mucho sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre en quién me había convertido. Me di cuenta de que hacía demasiado tiempo que me había acomodado en una rutina confortable pero carente de estímulos. La infidelidad con Javier había despertado en mí deseos y pasiones que creía dormidos. Empecé a preguntarme si era posible conciliar la seguridad de mi matrimonio con Carlos con la excitación que sentía al pensar en volver a ver a Javier. ¿Era malo desear ambas cosas? ¿Era una persona terrible por querer explorar esta nueva parte de mí? El sábado llegó demasiado rápido. Le dije a Carlos que iba a salir con unas amigas y me preparé con esmero, eligiendo un vestido que sabía que me quedaba especialmente bien. El corazón me latía con fuerza mientras conducía hacia el lugar de la cita, un pequeño bar en las afueras de la ciudad. Javier ya estaba allí cuando llegué. Nada más verlo, sentí mariposas en el estómago. Estaba aún más guapo de lo que recordaba, con sus ojos verdes que brillaban al verme. «Hola», dijo simplemente, sonriéndome. «Hola», respondí sintiéndome de repente tímida. Nos sentamos y pedimos unos cafés. Al principio la conversación fue un poco torpe, ambos conscientes de lo que había sucedido la última vez que nos vimos. Pero luego, poco a poco, la atmósfera se relajó y empezamos a hablar como viejos amigos. Javier me contó sus últimos viajes, de un amanecer impresionante que había visto en los Pirineos, de una tormenta repentina que lo había pillado por sorpresa en Andalucía. Yo le hablé de mi trabajo, de mis sueños nunca realizados de viajar, de mi pasión por la fotografía que había descuidado en los últimos años. «Deberías retomar la fotografía», me dijo Javier. «Tienes los ojos de quien sabe captar la belleza en las cosas». Me sonrojé ante el cumplido. «Quizás tengas razón. Es solo que en los últimos años es como si me hubiera olvidado de todas las cosas que me apasionaban». Javier me cogió la mano. Su contacto me hizo temblar. «Nunca es tarde para redescubrirse a uno mismo, Elena». Lo miré a los ojos y en ese momento comprendí que lo que sentía por él no era solo atracción física. Había algo más profundo, una afinidad que iba más allá del deseo carnal. «¿Quieres dar un paseo?», me preguntó Javier. Asentí y salimos del bar. Caminamos uno al lado del otro por las calles de la ciudad, hablando y riendo. Me sentía ligera, despreocupada, como no me ocurría desde hacía años. Acabamos en un pequeño parque. Ya era de noche y el parque estaba casi desierto. Nos sentamos en un banco, mirando el cielo que se teñía de rosa y naranja con la puesta de sol. «Es precioso»,
dije, encantada con el espectáculo. Sí, lo es, respondió Javier, pero cuando me volví hacia él, me di cuenta de que no estaba mirando el cielo, sino a mí. Nos besamos. Fue un beso diferente al apasionado y urgente que habíamos compartido en el camión. Este era dulce, tierno, cargado de emociones que no nos atrevíamos a expresar con palabras. Cuando nos separamos, Javier me acarició la cara. Elena, yo... No lo digas, lo interrumpí. Por favor, no compliques las cosas. Javier asintió, con una sombra de tristeza en los ojos. Entiendo, dijo simplemente. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato, con las manos entrelazadas. Me sentía dividida en dos. Por un lado estaba mi vida con Carlos, segura y predecible. Por otro, estaba Javier, que representaba la aventura, la pasión, todo lo que me faltaba. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente con la voz apenas un susurro. Javier suspiró. No lo sé, Elena. Solo sé que no quiero renunciar a ti. Sus palabras me llegaron directamente al corazón. Yo tampoco quería renunciar a él, pero ¿cómo podía conciliar estos sentimientos con mi vida actual? Yo necesito tiempo para pensar, dije. Todo esto ha sucedido tan rápido. Javier asintió comprensivo. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo estaré aquí. Nos levantamos del banco y caminamos lentamente hacia el aparcamiento. Antes de despedirnos, Javier me atrajo hacia sí para un último beso. Fue un beso cargado de promesas no dichas, de deseos reprimidos, de un futuro incierto. Te llamaré yo, dije, antes de subir al coche. Conduje hacia casa con la mente en ebullición. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba realmente considerando poner en riesgo mi matrimonio por... ¿qué? ¿Una relación con un camionero al que apenas veía? Sin embargo, no podía negar los sentimientos que experimentaba cuando estaba con Javier. Me hacía sentir viva, deseada, apreciada no solo como esposa o trabajadora, sino como mujer. Llegué a casa y encontré a Carlos en el sofá viendo la televisión. Me sonrió cuando entré. Cariño, ¿qué tal la noche con las chicas? Sentí una punzada de culpabilidad. Bien, respondí, tratando de parecer normal. Estoy un poco cansada. Creo que me iré a la cama. Carlos asintió distraídamente, volviendo a concentrarse en la televisión. Me pregunté cuándo había sido la última vez que me había mirado de verdad, que se había interesado realmente por cómo me sentía. En los días siguientes intenté comportarme con normalidad, pero mi mente seguía volviendo a Javier. Comparaba constantemente mi vida con Carlos con lo que podría tener con Javier. Carlos era seguridad, estabilidad, una vida confortable. Javier era pasión, aventura, lo desconocido. Una semana después, recibí otro mensaje de Javier. Vuelvo a pasar por la ciudad este fin de semana. Me gustaría verte, si te apetece. Miré fijamente el mensaje durante lo que pareció una eternidad. Sabía que mi respuesta lo cambiaría todo. Si decía que sí, estaba eligiendo continuar con esta relación, traicionar activamente a mi marido. Si decía que no, tal vez podría volver a mi vida de antes, fingiendo que nada había sucedido. Pero, ¿podía realmente volver atrás? La verdad era que Javier había despertado algo en mí, un deseo de vivir plenamente que ya no podía ignorar. Con las manos temblorosas, escribí mi respuesta. Sí, quiero verte. En el momento en que pulsé enviar, supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. Había tomado una decisión, para bien o para mal. El fin de semana llegó y me preparé para encontrarme con Javier con una mezcla de excitación y sentimiento de culpa. Le dije a Carlos que iba a visitar a mi hermana en otra ciudad. Me encontré con Javier en un motel a las afueras de la ciudad. Nada más verlo, todas mis dudas se desvanecieron.
Nos abrazamos como si hubieran pasado años en lugar de semanas. Te he echado de menos, susurró Javier en mi oído. Y yo a ti, respondí, apretándome contra él. Pasamos el fin de semana juntos, raramente saliendo de la habitación del motel. Hacíamos el amor, hablábamos durante horas, reíamos como adolescentes. Con Javier me sentía de nuevo joven, despreocupada, llena de vida. Pero el domingo por la tarde llegó demasiado pronto. Mientras me preparaba para volver a casa, la realidad de mi situación me golpeó con fuerza. ¿Qué estamos haciendo, Javier?, pregunté con la voz temblorosa. Él se acercó a mí tomándome las manos. No lo sé, Elena. Solo sé que no quiero renunciar a esto, a nosotros. Lo miré a los ojos, viendo en ellos el mismo tumulto de emociones que sentía yo. Yo tampoco, admití finalmente, pero tengo miedo de perderlo todo, de tomar la decisión equivocada. Javier me acarició la cara dulcemente. No puedo prometerte que será fácil, pero puedo prometerte que haré todo lo posible por hacerte feliz si me das la oportunidad. Asentí con lágrimas en los ojos. No sabía qué me depararía el futuro, pero en ese momento, entre los brazos de Javier, me sentía en casa. Volví con Carlos esa noche con el corazón pesado. Lo miré mientras cenaba, ajeno a todo, y me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Pero luego pensé en cómo me sentía con Javier, en la pasión, en la emoción, en la sensación de estar realmente viva, y supe que ya no podía volver atrás. En los meses siguientes, continué con mi doble vida. Con Carlos, era la esposa devota de siempre, pero cada vez que Javier pasaba por la ciudad, encontraba una excusa para verlo. Cada vez era como la primera, apasionado, emocionante, cargado de emociones. Sabía que no podía durar para siempre. Tarde o temprano tendría que tomar una decisión definitiva. Pero por el momento me permitía vivir esta pasión, explorar esta nueva yo que Javier había despertado. No sé qué me deparará el futuro. Solo sé que, gracias a Javier, he redescubierto partes de mí que creía perdidas. He comprendido que la vida es demasiado corta para conformarse, para no perseguir la felicidad. Tal vez algún día encuentre el valor de ser completamente honesta, con Carlos y conmigo misma. Tal vez elija a Javier, o tal vez vuelva a mi vida de antes. Pero, pase lo que pase, sé que ya no seré la misma Elena de antes. Y por eso, a pesar del sentimiento de culpa y el miedo, estoy agradecida. Porque a veces, para encontrarse a uno mismo, hay que perderse un poco. Y yo, entre los brazos de un camionero en una cabina bajo las estrellas, me he encontrado a mí misma. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.